Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo de Buenos Aires. Hoy estamos acá seguindo con estas charlas lindas de vino y arte y las cosas lindas que encontramos en Buenos Aires. Y tenemos como invitada Florencia Garamuño, escritora del libro Brasil Caníbal. Ah, acá. Bueno, me encontré con este libro ahí en Corrientes y me llamó mucha atención y fui a buscar dónde estaba la escritora y encontramos. Muchas gracias por venir, Florencia. Gracias a vos, es un placer estar aquí. Bueno, Florencia, primero contanos un poco, que vi acá que sois PhD en Romance, Languages and Literature en Princeton. Sí, E dirige o Departamento de Humanidades e ao Programa de Cultura Brasileira em la Universidade de San Andrés. sí. Bueno, contanos um pouco como empezaste com o interesse pelo Brasil, como Bueno, chegaste sí, a cómo no, conhecer tanto de Brasil. Yo estudié letras en la Universidad de Filosofía y Letras acá en Buenos Aires y luego me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Princeton, un doctorado en literaturas latinoamericanas. Bueno, el departamento en ese momento se llamaba Departamento de Romance, Languages and Literatures, incluía las lenguas romances, francés, italiano, portugués y español, castellano. Y bueno, ahí yo sabía que quería trabajar con literatura latinoamericana y sabía que me interesaba incluir al Brasil dentro de lo latinoamericano. O sea, me parecía que Brasil en general por una cuestión de lenguas. Bueno, ahora está de nuevo, ¿no? La cuestión de la lengua y si el lenguaje inclusivo o no, si se prohíbe, etcétera, etcétera. En aquel momento, hace ya muchos años, cuando yo estudié, en los años 90, las lenguas dividían mucho los estudios. Uno o estudiaba en castellano y entonces estudiaba todos los países latinoamericanos que tenían lengua castellana, o estudiaba en portugués. Y en el Brasil incluso había dentro de los estudios de literatura brasileña, había mucha más relación con la literatura portuguesa que con la literatura del resto de América Latina. Claro, Y a mí eso me parecía un é poco super raro. aberrante. O sea, entiendo la cuestión de la lengua y obviamente las tradiciones y demás, pero me parecía que también hay una historia colonial, una historia de procesos históricos semejantes que va más allá de la lengua y que incluso las lenguas muchas veces, bueno, se mezclan, se transforman, por más que uno quiera prohibir y decir no se va a mezclar y el portuñol está mal, pero mucha gente en la frontera habla portuñol y los que vamos, ¿no? Se depende Para de allá y los para acá brasileiros. hablamos portuñol y ese portuñol también está bien y incluso hay literatura en portuñol hoy por hoy. Entonces en ese momento estando ahí, hoy contaba justamente en otra charla que tuve en la universidad, que me preguntaban algo semejante, que por qué se me ocurrió trabajar con el portugués del Brasil, y yo contaba que en realidad lo que me había interesado es que la comparación entre una lengua y otra me parece que siempre mirar te permite como descentrarte de tu propio saber y de tu propio conocimiento y de tu propia lengua y poder incluso verte a vos mismo a tu propia cultura de otro modo y viendo la otra cultura, ¿no? Que Claro, está cerca, pero estas universalidades, ¿no? Coisas claro, que uno pensa que es normal, que es sí, así, que claro que es así. que es así o que es único, que en tu cultura es único y Sí, después resulta que en otro lado es sí, muy semejante con otra sí, cosa, sí. ¿no? Bueno, así fue que me interesé y ahí empecé a trabajar, hice mi tesis de doctorado, un estudio comparado entre la literatura argentina, uruguaya y brasileña.
Y después cuando volví... Pero ya conocías Brasil, porque la gente se enamora de Brasil, vai a Búzios, no sé sí, qué. bueno, en mi caso, como eran otras épocas donde los viajes no eran tan fáciles, siempre Brasil fue un destino, ¿no? De Es gente como joven y paraíso. para ir, pero no era tan fácil ir a Brasil cuando yo era estudiante. Fui una sola, logré ir antes de irme a Estados Unidos, logré ir a Brasil una sola vez en unas vacaciones y solamente llegué a Florianópolis, no es que fui muy lejos tampoco y estuve un mes. Ajá. Sí, conocía obviamente la literatura, algunas cosas, no había leído mucho, pero sí la había leído a Clarice Lispector, había leído a Guimarães Rosa, Machado de Asís, algunas. Pero entonces ya tenía dominio. Sí, un Porque às poquito. vezes no es tan fácil leer. Creo que para los argentinos tiene más dificultades de leer en portugués que Es nosotros verdad, yo tenemos. esto que había leído todavía, lo que te di cuento antes de ir, lo había leído en las traducciones al castellano que existían, Ok. no es que lo había leído en portugués. Sí, que Guimarães Rosa es difícil hasta mismo para nosotros. Sí, pero vos sabés que yo sentí, justamente esa es como otra historia, yo sentí cuando leí Guimarães, sobre todo Grandes Sertón Veredas, yo traduje con Gonzalo Aguilar, tradujimos juntos Grandes Ah, Sertón Veredas, y cuando yo lo leí en castellano me resultó mucho más difícil que lo que me resultó en portugués. Cuando ah, lo leí en portugués sentí que si bien no comprendía palabras que él sí, inventa y sí, los sí. neologismos y demás, había un canto, un embalo, ¿no? Un Ah, acunamiento de la musicalidad en el texto de Rosa que te llevaba a seguir leyendo aunque no sentir. entendieras tanto por la musicalidad, ¿no? Ah, Y que ok. la traducción que existía antes, que es la traducción una gran traducción de un gran poeta español, Ángel Crespo, no había logrado para mí esa musicalidad que hacía. Ah, Para mí fue una gran sorpresa cuando pude leer Gran Town en portugués y descubrir bueno, que hay otras formas de hacer sí. llevadera una lectura que no pasa por el significado necesariamente, por entender el sentido, sino por cierta Claro que el portugués música. tiene mucho a ver con un ritmo, ¿no? Como cuando traducen Aguas de Mar, como cuando traducen Bossa Nova. Sí, Es horrible, porque sí, tiene se una cosa pierde, del ritmo y de las que palabras se pierde, que claro. no importa la traducción, tiene que ser esta palabra que se habla de esta forma. Sí, sí, Y sí, la traducción para el español, imagino que como se pierde bastante sí. y obras más sofisticadas se queda más imposible hacer, Ujú, ¿no? La sí, traducción. sí. Pero es increíble, se nota que vos tenés mucho conocimiento por el libro. Es un libro bastante accesible, te da para Gracias. leer, así como pasar muy bien. Yo pasé muy bien, pasé como, ay, qué lindo que es ser brasileña. Y al final, tipo, "Ay, no Bueno, está no tan sé si lindo tanto. últimamente". Pero se nota que tenés mucho conocimiento, porque son temas que si uno no conoce, creo que no tiene coraje de hablar, porque son muy profundos y hablan de cosas muy diferentes, principalmente o que hace remetência ao título, Ujú, Brasil Caníbal. Isso me deixou bastante curiosa e sentei para ler com esta curiosidade. Hablar um pouco, te dejo hablar porque é sí. incrível, desta história de los tupis, Ujú, que são povos originários do litoral brasileiro, ujú. que tem esta característica que é incrível, são uns tipos de samurais, como uma Sí, questão da vingança, da morte, tratada de uma forma muito diferente. sí. Y que esto es como todo el eje del libro, ¿no? Bueno, sí, el título, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo surgió el título, cómo se me ocurrió, pero eh, Es bien eh, directo, es Brasil sí, Caníbal, tipo. creo que un poco lo que estaba en el origen de ese título impactante, o sea, yo Ujú. me doy cuenta que es impactante, es que el Brasil siempre, la cultura brasileña
creó una tradición a partir de una práctica muy común entre los indios tupí, que cuando llegaron los primeros portugueses vieron y que por supuesto no comprendieron, porque uno se imagina, ¿no? Llegan los portugueses y ven no conocen la lengua, no entienden la cultura. Y ven la antropofagia, que es comer cuerpos humanos, pero pensado desde la estructura de pensamiento español o portugués o europea, sin entender qué es lo que significaba eso para las culturas tupíes. Sí. Bueno, como sabemos, los que no hace falta haber estudiado mucho, uno puede ir acá al Malva y ver, ¿no? El antropófago, el Abapurú de Tarsila de Amaral, que está acá. Qué importancia que tuvo, cómo el Brasil construyó en el momento del modernismo, la cultura, una idea de cultura brasileña sostenida en esa idea de que al comer al otro lo que uno incorpora son las cualidades, las virtudes. Los tupíes comían a los enemigos, pero no comían a cualquier enemigo, no es que comían, encontraban a cualquiera y se lo comían al más valiente o al más inteligente, porque consideraban que al comerlos incorporaban las virtudes de ellos, y era una forma de crear venganza. Eso es lo que finalmente, después de muchos años, de muchos estudios, de muchos antropólogos, y entre los cuales Lévi-Strauss tiene una importancia fundamental, pero no solamente él, y más recientemente Eduardo Viveros de Castro, que es un gran teórico de lo contemporáneo y estudió mucho a partir de los textos que fueron quedando de los portugueses, sobre todo de sermones del padre Vieira, ¿no? Y esas traducciones, las primeras traducciones que se hicieron de las cosas que los tupíes decían y recompilación de leyendas y demás, que la antropofagia no era una muestra de la violencia de esos pueblos, sino que era parte de una creación de relacionarse con los pueblos, las otras tribus enemigas, y de un modo, bueno, Viveros de Castro tiene algunas frases muy, muy interesantes en su interpretación de la antropofagia dentro de la idea del multiperspectivismo amerindio, que es que los tupíes, no solamente los tupíes, sino muchas etnias indígenas, consideraban que todos los seres tenían una perspectiva interesante de ser incorporada. De ahí viene la antropofagia, ¿no? Es muy sofisticada. Es muy sofisticada, y sobre todo es una apertura a la otredad y a la alteridad muy, muy importante. Bueno, yo creo que en uno de los epígrafes del libro pongo una frase de Viveros de Castro que dice que mientras los europeos llegaban a América y lo que querían hacer de los indios, claro, pero lo que ellos venían y querían hacer era convertir a la evangelización de los indios, enseñarles la lengua, enseñarles a que se vistan, etcétera, etcétera, era convertir a los indios en europeos. Los indios recibieron a los europeos queriendo comprender esa otredad y no convertirla a los europeos en ellos, en lo que ellos eran, ¿no? Entonces ahí está esa generosidad en un punto. No sé si la palabra es muy... Claro. Si los europeos desearon a los indios porque veían en ellos o animales útiles o hombres europeos y cristianos en potencia, los tupís desearon a los europeos en su alteridad plena, que les apareció como una posibilidad de autotransfiguración. Exacto. Un signo de reunión de lo que había sido separado en el origen de la cultura. Sí. Capaces, por lo tanto, de venir a expandir la condición humana o incluso sobrepasarla. Eso, es una frase muy, muy linda, ¿no? Me parece que tiene como muchas capas de sentidos, y un poco está como subrayando la diferencia entre una visión europea que trata de
de convertir a lo otro en algo igual a lo europeo y una visión amerindia que en realidad ve en la alteridad algo que permite transformar y expandir lo que una cultura piensa de sí y del mundo, ¿no? Entonces es Claro. muy... Eu me quedei pensando, porque realmente pensar em comer humanos, quando hablas assim de forma chata, parece absurdo. Sí, Pero si pensas que los europeos neste momento estavam como eram bárbaros, violentos, que sequestravam como africanos e que evangelizavam os índios de uma forma totalmente violenta, sí. unilateral. Bueno, eso es lo que aparece en... Es como mucho más violento, Sí, mucho menos sofisticada la idea, si totalmente. podemos como Eso es lo que para dice, pensar, ¿no? tal cual, eso es lo que dice Montaigne, que es un pensador europeo del siglo, que él tiene contacto en el siglo XVIII, tiene contacto con, bueno, sabemos que los europeos llevaban a los indios en zoológicos humanos, ¿no? Los llevaban a Europa para mostrarlos como especímenes exóticos. Y él tuvo contacto con ellos, que eran justamente con un grupo de tupíes que estuvieron en Rouen. Y en los ensayos, tiene un ensayo, de ahí viene el título, Brasil Caníbal, tiene un ensayo que se llama De los caníbales, donde Montaigne dice que conoce y conversa con estos indios y que se da cuenta que en realidad son más civilizados que los europeos, ¿no? Por estas mismas cosas que vos estás diciendo. Entonces, en vez de usar la antropofagia, decir Brasil antropófago, que es la palabra que en todas las transformaciones y apropiaciones que hizo la cultura blanca erudita de la cultura, sometiendo y exterminando a la cultura indígena, porque el movimiento antropófago fue el movimiento modernista, ¿no? Y Es entonces como un había un eufemismo. orgullo en decir, ay, somos antropófagos porque nos digerimos todo lo de la cultura europea. En vez de usar esa palabra, era usar la palabra caníbal, que es la que había usado Montaigne, para decir que eran los indios que eran mejores. Sí, sí. Y que es la palabra que, bueno, también está muy cargada históricamente porque siempre los caníbales, la idea del canibalismo y de que los bárbaros, los otros, los que no son como los europeos, son caníbales, viene desde muy antiguo. O sea, también para los griegos, los que no había ideas de pueblos caníbales, que eran los que no eran griegos. Entonces, un poco viene por ahí este título. Claro, es muy fuera de nuestra como forma de pensar naturalizada, ¿no? Como normal. Sí, me parece Comemos que, tipo claro, chancho y sí. es súper naturalizado comer un chancho que no tiene ningún ritual, que no tiene ninguna sofisticación, más allá de ser un restaurante caro. Ujú. Pero pensar en el canibalismo ya tiene que poner mucho como esfuerzo de parar, de salir Sí. de este conforto de nos pensar civilizados, ¿no? Y tem uma parte do livro que é interessante, que conta que levaram ai, não sei de qual tribo de Brasil para a Europa. Y él vio los europeos y se quedó espantado con la diferencia social. Sí, bueno, eso es lo mismo que Y cuenta habla Montaigne. que habla Sí, así, y cómo que ellos no reaccionan, cómo sí. ellos no, como... Entonces también tiene, en tu libro tiene mucho de esto, así como esta cosa de Brasil aparece a veces muy manso, muy, un pueblo alegre, feliz, sofisticado y de repente tener esta contradicción. Tenemos Sí, siempre esto, ¿no? sí. Y esta parte me pareció también de una sofisticación que él perceba que hay una clase explorada que no reacciona. Ujú. Sí, eso es muy fuerte. Eso es lo que nota Montaigne en este ensayo del que te estaba hablando. Y entre las cosas que le dicen estos indios,
él les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué piensan de lo que están viendo Sí. acá? Y dice, la verdad que no podemos entender cómo es que hay un rey y todos lo obedecen a ese rey viviendo en la pobreza y en la miseria y hay tantas diferencias. Es una pregunta para responder hoy. Sí, y eso es el punto que Montaigne toma para decir, en realidad no, creo que nosotros llamamos bárbaros a ellos, pero ellos nos hacen ver nuestra cultura desde otro punto de vista y desde un punto de vista que es sin dudas crítico, ¿no? Bueno, vos vienes de la literatura, Ujú. pero el libro pasa por un eje bastante diverso de varias artes. Sí, Entonces pasa por desde Elliot Sica con Parangolé, por la pintura de Tarsila, vai pasando por la Tropicalia de Caetano. sí. De- Muchas gracias por escribir esto a los argentinos. Creo que hay que actualizar la figura de Caetano en esta época. Ujú. Porque Caetano es lindo, perfecto siempre, pero esta época él estaba como... Era una cosa desbordante, Sí, como ver un vídeo de Caetano en esta época y como haciendo toda una performance. sí. Es increíble Es hasta increíble, hoy. sí, 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 Eh, muy... ¿Cómo fue elegir este eje? Porque Sí, tiene la parte política. Brasil es como... Nos debe es, dar un desespero. es enorme, es una cultura enorme, muy diversa. Bueno, yo te contaba antes de que saliéramos al aire que este es un libro que fue me encargaron de la editorial Paidós que escribiera sobre la cultura brasileña y bueno, yo tenía como este conocimiento previo, digamos, de varias investigaciones que vengo de la literatura, pero en varios libros anteriores ya había incursionado, digamos, en investigaciones más transdisciplinarias, digamos, porque, bueno, un poco, la verdad, en parte me parece que es porque el origen de mis primeras investigaciones fueron sobre los años 70 en Brasil y en Argentina. Y bueno, en Argentina también pasa algo semejante, pero en Brasil sobre todo, los años 70 es un momento, el tropicalismo es un movimiento que no es un movimiento musical exclusivamente. Ujú. Es un movimiento que abarca muchas artes. Hay una literatura tropicalista, hay un cine tropicalista, hay un arte tropicalista, Elio Chisica está ahí, y estaban muy en contacto los artistas de distintas disciplinas, estaban muy en contacto y produciendo conjuntamente. Entonces, ahí yo fui como entrando, conectando, digamos, la literatura con las artes, con el cine, con la música. Hay una relación increíble, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de eso, después uno descubre, investigando, que en otros momentos también apareció eso. Sabemos que bueno, de eso hablo también en el libro. Los modernistas, Osvaldo de Andrade, Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, hacen un famoso viaje a Minas Gerais para conocer las ciudades barrocas y ahí realmente entran en contacto, bueno, con la arquitectura barroca, con las obras de Ale Jairzinho. Entonces ahí también, ¿no? Está esa relación. Entonces, mi idea fue ir, y yo, bueno, a lo largo de los años, en distintos cursos y seminarios que fui dando, fui como empapándome y conociendo otras disciplinas y viendo las relaciones que había. Sí. Entonces, me resulta muy interesante ponerlas en contacto, ¿no? Y cuando hablo de Elio Chisica, poder hablar de la relación que tuvo él con Caetano Veloso y que cuando Caetano hace un show de la Tropicalia en esos años, Caetano pone un parangolé detrás en el escenario y eso hace que
lo metan preso, porque el parangolés decía sea marginal, sea héroe, ¿no? Sea marginal, sea héroe, en medio de la dictadura. Entonces, bueno, la idea fue ir tratando de conectar, como que tomar puntos problemáticos, digamos, de la cultura y tratar de ir como desanudando el tejido Sí. que había construido por todas las puntas a No, las que está nos muy llevaba eso. bien hilado, porque como mantiene la cuestión de la forma de cómo Brasil se expone para el mundo, ¿no? Sí, Entonces, todo esto va como trayendo cosas que uno às vezes conoce un poco más o un poco menos. Yo separé unas músicas de Caetano. qué lindo, eh, escuchemos, ¿no? De no, de Caetano. Gilberto Gil. Ah, Gilberto Vamos, Gil. vamos Sí, con vamos a Gil. escuchar. Sí. O berimbau. Ah, volvemos. Estamos escuchando Domingo ao Parque com Gilberto Gil e Caetano. É uma música que ganhou o Festival de Música. Tem várias versões. Quem pode, entra no YouTube e vê a versão com mutantes. Mm, Uma loucura psicodélica, sí, muito brasileira, com muy berimbau, tropicalista. muito guitarra e berimbau, todo mesclado. E bueno, en el libro tiene una parte buena que habla sobre samba. Ujú. Y estamos justo hablando que en el mundo la gente conoce Brasil con bossa nova, Ujú. que conoce samba de las escuelas de samba y bossa nova, como son dos, El carnaval y Bossa sí, Nova. con dos tipos de samba que no sé si llego a identificar con que son dos cosas de la misma cosa. Ujú. Y otro día yo traje cartola, justamente porque me di cuenta que la mayoría de los argentinos no conocen mucho cartola. No solamente los Maravilloso. argentinos, cuando yo estuve en Estados Unidos y tampoco conocían Sí, no, allá. no, no. No se internacionalizó Cartola. La bossa nova es bastante blanca. Ujú. Es un samba que ya está de una clase media alta, mucho más Sí, de zona sofisticado. azul. Em termos de la questão del jazz, pero el jazz es negro, Ujú. es con todos los íconos del jazz, black music. Sí. E o samba tem esta coisa que se quedou muito famoso com a bossa nova, com Carmen Miranda, Ujú. que es blanca. Contanos un poco de qué buscaste ahí, Sí. qué encontraste de interesante. Sí, bueno, a mí me interesó, yo escribí un libro sobre tango y samba anteriormente, que se llama Modernidades Primitivas, Tango, Samba y Nación, y lo que me había interesado en ese momento fue investigar cómo estas músicas se convertían, habían llegado a representar como convertirse en un símbolo nacional, digamos, ¿no? O sea, cuando uno piensa argentino o hay un samba muy lindo que se llama, o no sé si decir que es un samba tango que se llama Usamba y Utango, y dice o argentino canta tango, ¿no? Ajá. Y el brasileño samba. Pero bueno, la verdad es que son músicas muy semejantes, son también semejantes musicalmente, eso es lo más interesante, porque El samba y el tango, el decís. samba y el tango Ah, tienen verás. las dos, son músicas que tienen un origen africano, ambas, el tango también, tango quiere decir, Ah, ¿sí? es una palabra africana. No es el único origen, todas las músicas, todas son mezcladas, Sí, sí, ¿no? sí. Hibridaciones, pero las dos tienen igual que el jazz, tienen lo que se llama la síncopa, que es el acento desplazado, y eso llama la atención cuando surgen estas músicas con alguna influencia africana, inmediatamente
Y bueno, y en el caso del samba me interesó pensar, bueno, si el samba es eso que identifica al brasileño, o el brasileño se identifica con el samba, ¿cómo se llega a construir esa asociación? Bueno, y ahí hice una investigación muy larga, de que en este libro solamente hay una parte. El samba, la primera aparición en la literatura brasileña del samba es de un samba que no es el samba, obviamente, de los años 30, que es cuando como se cristaliza el ritmo, sino en una novela del siglo XIX de Aloysio Azevedo, donde hay un personaje baiano. La novela se llama O Cortiço, acá fue Sí. traducida como El Conventillo, que no es exactamente lo mismo, en estas traducciones siempre Bueno, hay algo que se claro. pierde, ¿no? Porque Es que son diferentes, sí, son es la misma diferentes, cosa, pero es son lo lugares mismo, pero es diferentes. Sí, distinto, sí. ¿no? Bueno, no importa, la cosa es que Ok. ahí hay un personaje que es un personaje baiano, Rita Baiana, Ujú. que baila samba, O pero samba de es el samba coco. de roda, Sí, ¿no? sí. Que es un Que es poco, aquele que hace. claro, Es bien y con la diferente. umbigada. Sí. Pero bueno, de ahí al samba de los años 30, cuando muchos de los inmigrantes nordestinos de Bahía Ujú, bajan porque muchos esclavos, ex esclavos, que ujú. dejan de ser esclavos y tampoco consiguen trabajo y no pueden sobrevivir en estas plantaciones, vienen a Río de Janeiro, migran a Río de Janeiro, y allí en la zona norte y no la zona sur de la bossa nova empiezan a mezclar ritmos y ahí se va como construyendo el samba moderno, que es este samba de los años 30, con el que se va a identificar esa idea del Que es símbolo samba, ¿no? nacional, y Mm, donde es el samba asociado con la mulata, que también en esa época se construye como una figura, ujú. ¿no?, nacional. Y de ahí, después, claro, del samba de los años 30 a la bossa nova de los años 50, 60, hay un proceso que algunos han llamado, vos decías, claro, la bossa nova sí, ciertamente es blanca y es de clase media y es de zona sur, pero lo cierto es que es interesante porque la verdad que la bossa nova suaviza muchas cuestiones del ritmo, del Mm, samba, y en ese sentido, uno podría decir, se blanquea, pero por otro lado mantiene, ¿no?, la bachida del samba, mantiene algunas cosas que son lo más negro del samba, lo que mantiene la ujú. música en algún... Bueno, y está la de Vinicius, ¿no? Que dice, o samba, ele é branco na poesia, mas é Ah, negro no coração, ¿no? ajá. Hay algo Claro. ahí de un juego de símbolos y de qué es lo blanco y lo negro, y muchas veces eso mismo que decimos que es blanco también tiene un corazón negro, digamos, ¿no? Sí, porque hay una referencia, ¿no? Ao samba desde su raíz, obvio. Ujú. Pero se agarras el samba de coco de Bahia, que é bem diferente, é um Sí, samba que o movimento é bem diferente, sí. ¿no? Y los tambores, sentís um tambor muito mais, qual seria a palavra de tipo roots, assim, tipo, muito raiz, não? Sí, E depois, quando vai para Rio, o samba está dentro do terreiro, sí. que é a Casa da tia religião afro. Ciata. E Ujú. aí, a bossa nova creio que mantém esta relação com o terreiro, com a questão da religiosidade Mm, africana, ok? ujú. Pero realmente chega um momento que para um gringo, às vezes, como a bossa nova está bem lejos de, como dizíamos, que não Sí, conhecem Cartola. sí, sí, E sí. Cartola é o samba de Mangueira,
y al samba de terrero, Sí. ¿no? Es como las dos Sí, cosas. Cartola es realmente maravilloso, sí. Y hay tantos, ¿no? Tantos No, muchos. compositores, sí. Adoniran Barbosa. Noel Yo, Hossa, ¿no? sí. Negros y no negros, pero de esa época que... Y eh, hoy, como tiene otros tipos de samba, como se fue el pagode, por Samba ejemplo, Pagoche. que sería muy difícil de explicar. Ujú, Es súper difícil de explicar la diferencia del pagode para o samba, que sí, es un tipo de samba. sí, sí. Bueno, hay muchos sambas, ¿no? No, Y hay un no, resgate fuerte, por ejemplo, en Brasil hay muchos grupos de samba de coco con mucha fuerza. Hay un resgate, contemporáneos, sí, sí. de grupos de samba de coco que tiene las melodías de las lavaderas, Mm, con las músicas que son pasadas, ¿no? De boca a boca. ujú, Y la mezcla con las músicas religiosas, con mm, los puntos, mm, que se llaman puntos, las músicas religiosas de los terreros. ujú. Entonces ahí hay una mezcla de tipos de samba Sí. y tiene el maracatú, que no es samba, Que que el que puede estar hablábamos hace un mezclado, ratito, sí, que sí. un gringo así como si mira todo junto no va a saber cuál es la diferencia, ¿no? Es que yo creo que la música brasileña realmente es muy, muy, muy sofisticada, ¿no? Muy diversa, hay muchos ritmos, porque bueno, viene la música de origen, de origen africano, con las músicas de origen indígena que Sí. están, ¿no? Y que también, y después están las de origen europeo, digamos, y bueno, son muchos años de mucho contacto y mucha hibridación. Y realmente Es es interminable. Ah, y tiene interminable. Chorinho. Lloro, O lloriño. Hay un Chorinho es tango súper brasileño, sofisticado el tango también. brasileiro de fines del siglo XIX, comienzos del XX, que no es lo mismo que el tango argentino, Es pero la hay balada. Ernesto Nazareci, ¿no? Ah, Eh, y, y a su vez, lo que es muy interesante es que ese samba de los años 30 también influenció mucho a la música europea vanguardista. Darío Milió, por ejemplo, él fue, creo que era secretario del embajador francés en Río de Janeiro su música está muy influenciada por ese samba de rúa que se ah, escuchaba y que él escuchaba desde su habitación y le parecía fascinante. Las cosas que él escribe en su diario de viaje del Brasil, de las músicas, del ujú. samba que escuchaba en la calle, es muy, muy impresionante. Así que eso influenció mucho a las músicas de la vanguardia. Esto es algo general, en realidad, ¿no? Ajá. No solamente con las músicas ocurrió, sino que en general el arte europeo de los años de las vanguardias europeas de los años 20, 10, 20, claro, surgen en un momento en que Europa está, bueno, con la Primera Guerra Mundial, es una Europa que está como agotada, ¿no? Ujú, Agotada en el sentido no me sale la palabra, ujú. diría en portugués exaurida, ¿no? Como ya no tiene, no Ujú. encuentra como, tiene que Cagaste, sí. renovar, claro, Ujú, tiene que renovar su creatividad y encuentra la inspiración en los países exóticos y las culturas exóticas, justamente porque son distintas a las europeas, y ahí eso es como que les trae una fuerza, ¿no? ujú. Entonces lo que pasa con el samba en Europa, que lo que pasa con el tango en Europa, eh, también pasa con el arte, y no tanto con la literatura, claro, ahí está la cuestión de la lengua, ¿no? Pero con el arte brasileño en Europa en esos años, o el arte africano, ya sabemos toda la historia de Picasso con las máscaras africanas,
y demás, tiene que ver con esa búsqueda de una fuerza renovada que venga de estos países nuevos, estas culturas nuevas. Y eso pasa con el samba. Hay una anécdota muy, muy divertida, que es que en un momento están en un café cabaret, ¿no? de París, un grupo de músicos brasileños a comienzos del siglo XX, y hay también otro grupo de argentinos, ¿no? Porque es el momento en que el tango también estaba en París. Y entonces, bueno, están tocando zambas o lloros, y en un momento dicen, bueno, y ahora un tango, hablando del tango brasileño, ¿no? Ahora vamos a tocar un tango brasileño, porque el tango brasileño se llamaba así, tango brasileiro, y el argentino no, es tango. Entonces, cuando escuchan, ahora van a tocar un tango brasileiro, los argentinos se agarran a trompadas con los brasileños y dicen, no, el tango es argentino, ¿qué están tocando ustedes? ¿Qué van a tocar tango? ¿No? Pero son músicas muy, muy semejantes, ¿no? Ese tango brasileño que después va a dar en el samba es muy semejante al tango argentino, que en esos momentos se está terminando de definir rítmica y musicalmente en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Claro. O en Montevideo Yo también. tengo algún LP, algún disco que tiene como músicas brasileñas variadas y tiene tangos, no sabería decir quién es el intérprete, pero tiene esta cosa meio balada, Sí. que es como un samba meio balada, que parece un poco con Cartola, como si fuera ahí por esta balada, ¿no? Ajá. Entiendo. Y bueno, para ir terminando, hablamos un poquito de Brasilia. Sí. Ay, yo soy de Brasilia, siempre me interesa la gente que conoce Brasilia. ¿Estuviste en Brasilia? Sí, estuve varias veces, por suerte. Bueno, conociste la cosa rara, el bichito raro. Y sí, Tenés un capítulo hablando de Brasilia y de la construcción. Y me pareció interesante porque trajiste un tema que no se habla mucho, que es de la violencia que fue la construcción de Brasilia. Sí. La cantidad de muertes y que a veces como los operarios morían y eran enterrados ahí en el cemento. Sí, es muy terrible esa situación. Fue, Sí. fue muy violenta la construcción de una ciudad que tiene la idea de modernización, que es ambigua porque es usada tanto por Es que la modernización siempre fue violenta. O sea, siempre pero era una ciudad supuestamente comunista. Sí. Tiene esta ambigüedad que segue en Brasilia. Creo que vos que estuviste ahí pensaste que el plan de mezclar a la gente no llegó funcionó. No. Es una ciudad bastante dividida por clases sociales. Sí, muy claro dónde están sí, las personas. el ideal, bueno, un poco Brasilia está en el libro, no solamente porque es la capital de Brasil, sino porque realmente Brasilia, con toda su monumentalidad, es una imagen de lo que el Brasil quiso ser o quiere ser, sobre todo en un momento se propuso ser esta idea loca, ¿no? De ir a plantar una ciudad en el medio del planalto central, donde no había, ¿no? Y nada, y de ahí hacer y construirla en tan poco tiempo, toda la ciudad con esos 5 monumentos, años. o sea, digo monumentos, son edificios, pero todo el Parlamento, ¿no? Todas esos edificios en tan poco tiempo, obviamente eso es como, pienso ahora, ¿no? Como la construcción de las pirámides egipcias, demandó un montón de trabajo semi-esclavo. De hecho, hay varios mitos que JK es la encarnación de un faraón que hizo lo mismo, que construyó una ciudad, no sé dónde, en Egipto. Eso no. Lleno de mitos Brasilia, porque es tan loca que... Claro.
pero tiene como un faraón que construyó una ciudad en forma de pájaro, así no medio de nada. Mm. Y nada, como Brasilia es como un ideal loco y Sí, hay que muy... conocer porque cuando hablamos así no da para tener idea, ¿no? Ujú, De sí. del monumento que es. Es muy, es como una ciudad, sí, muy, un poco del futuro y al mismo tiempo hoy quedó como una ciudad del pasado que no logró cumplir con su objetivo, con su ideal, ¿no? De que fuera una ciudad vivible y compartida entre todas las clases sociales y que eso lo iba a poder determinar una organización arquitectónica, un plano arquitectónico, cuando evidentemente hay un montón de otras cuestiones sociales y culturales que son necesarias. Pero ahí en ese capítulo sobre todo me concentro en una obra de una instalación de una artista brasileña contemporánea que se llama Rosângela Renaud, Ah, yo no conocía. que cuando se hizo un llamado como para una exposición que se llamó Revendo Brasilia, reviendo, volviendo a ver a Brasilia. Ella decidió, ella siempre es una artista que trabaja mucho con fotografías, pero no no es es la artista, se la llama la artista que no la fotógrafa que no fotografía, porque trabaja con fotografías, pero que son fotografías de archivos públicos, de archivos privados, y con eso ella arma distintas instalaciones. Bueno, ella investigó en los archivos de la ciudad de Brasilia y también en los archivos de la empresa constructora de Brasilia, que es Novacap. Novacap. Y allí encontró, bueno, fotografías de los obreros que trabajaron y documentos que demostraban, bueno, la cantidad de rebeliones y que hubo, que estos mismos obreros hicieron por las condiciones pésimas en las que Pésimas. trabajaban. Hay toda Y una historia de horror que no se es un habla. horror, claro. Y bueno, y ella ahí descubrió también que hubo muchos trabajadores que eran niños, mujeres también trabajaban en la construcción, ¿no? Y muchos murieron, ya sea o en estas rebeliones o reprimidos por la policía o por caer de no tener los cuidados necesarios para la construcción. Y con eso armó una instalación realmente muy conmovedora que se llama Inmemorial. Que recuerda un poco lo que fue la construcción. En vez de hablar de Brasilia, la que tenemos y lo que vemos, sino de lo que fue la construcción. Ah, es muy importante porque realmente mucha gente ou não sabe, ou se olvida, ou não Sí. pensa nisso. Às vezes, quando eu passo em Asa Sul, eu hablo, está cheio de mortos aí abaixo. E a gente reía, assim, pero como é uma coisa que está aí e que muita gente não se acuerda. Bueno, tu libro termina con la parte más fea de Brasil. El Que- presente. presente. Creo que pues tenía que hablar de esto porque imagino que no podía en este momento publicar nada de Brasil sin pasar No. por el golpe de Dilma. Y toda la tristeza que estamos viviendo. Hablar del museo que queimó. Ah, Ay, sí, ese tipo, museo, el casi- Museo Histórico Nacional, realmente un lugar donde se guardaban tantas maravillas y tanta, sí, es un horror todo. un momento muy difícil. Bueno, no vamos a terminar hablando de cosas tristes. Te agradezco todo cariño que puedo ver que pusiste, todo tu amor por Brasil. Gracias, Te felicito. Me gracias, quedé muy feliz de ser brasileña. gracias. Leyendo este libro. Espero que los argentinos se enteren de muchas riquezas que hay acá que no son tan conocidas. Y muchas gracias. De nada, gracias por la invitación, un placer. Bueno, gracias a todos que estamos escuchando todos los lunes. Una buena semana para todos. Besitos.